¿Sientes el llamado de una pasión hacia el cambio? El día de hoy vamos a hablar de cambio de carrera y tenemos una súper invitada que queremos un montón. La voy a dejar que se presente primero. Bueno, sí, para mí es un honor, la verdad, estar acá en este podcast y hablando de algo que me apasiona tanto, ¿verdad? Como el tema que vamos a hablar hoy. Y bueno, mi nombre es Viviana, pero me gusta que me digan Vivi. Y soy coach, diseñadora también. Ahí van a escuchar un poquito de mi historia a lo largo del podcast, así que no doy más preámbulo. Y yo estoy así como en dos mundos porque yo conocí a Vivi en el antes del cambio de carrera y a través del proceso, ¿verdad? Entonces también es súper bonito pensar en preguntarle cómo fue para ella y qué fue importante. Y nos acompaña Eri también. Sí, hola, muy contenta de estar con una invitada especial. Sí, vamos a seguir trayendo invitados a diferentes podcasts, así que si tienen recomendaciones de temas, vamos a estar escuchando. Y este es uno de los temas que llama a muchas personas, ¿verdad? Eso de sentir algo que me dice que quiero cambiar o que tengo una pasión. Entonces vamos a empezar por ahí. ¿Cuál fue el motivador? Bueno, yo creo que el motivador para mí fue buscar una carrera que realmente conectara con mi propósito de vida. Como les dije un poquito al inicio, yo soy diseñadora gráfica en mi primera profesión, pero yo sentía que eso no conectaba mucho con mi propósito, que es ayudar a otros a crecer, ayudar, guiar, y tenía como ese sinsabor un poco. Entonces empecé como a decir, ¿qué hay más? Y yo no conocía el mundo del coaching, realmente, ni de la consultoría. Para mí era un mundo desconocido totalmente. Y como dice Jen, lo descubrí precisamente por la parte de diseño. Llegué a diseñar a una firma consultora y yo dije, esto es una carrera, ¿verdad? Entonces, de esto viven. Ajá, entonces por ahí empezó un poco la curiosidad por esta nueva carrera que no conocía hasta ese momento. Uh-huh. Y a mí me parece muy interesante, ¿verdad? Poder tener esa mentalidad tan abierta, ¿verdad? Pero también el escucharse. Entonces, no sé qué te llamaba, qué era lo que vos sentías, porque yo creo que para nuestra audiencia puede ser interesante que vos compartas eso que vos sentías, porque muchos creo lo pueden estar experimentando. Sí, yo creo que definitivamente, en mi caso al menos, fue esa parte de decir, yo quiero que mis días cuenten. Como quiero sentirme que me bajo de la cama feliz por lo que hago. Y era algo que no venía pasando, ¿verdad? El diseño me gusta, pero no me apasionaba al punto de conectarme con mi propósito. Y fue mi caso. Puede ser diferente para otras personas, pero en mi caso fue que yo quería experimentar, bajarme de la cama feliz todos los días a hacerlo. Y eso era algo ligado a las personas que no estaba teniendo pues en la otra carrera que ejercía. Yo quisiera saber si da miedo, porque, a ver, existimos algunas personas, ¿verdad? En mi caso, yo en cuarto año del colegio recibí curso de psicología y yo quiero eso toda la vida, ¿verdad? Entonces me cuesta imaginar lo que uno puede sentir en términos de me he dedicado a esto un montón de tiempo y ahora lo voy a cambiar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con ese? Sí, Si existe. ¿cuánto he invertido? Exacto. De mi vida, de mi esfuerzo en algo que creía que era lo que me apasionaba y resulta que ahora me siento diferente? Y en algunas personas es parte de su identidad también, ¿verdad? La gente se presenta como, Ajá. yo te conocí, yo soy Vivi, soy diseñadora gráfica, ajá, ¿verdad? Hay algo ahí en la identidad, ajá, pero no sé cómo se siente ese sustito, digamos. Creo que sí hay mucha incertidumbre. Bueno, en mi caso, creo que algo que no les he comentado a los que nos escuchan es que yo soy emprendedora y entonces no era solo cambiar de carrera, es que tengo un emprendimiento, tengo una empresa, una agencia y era como no quiero dejarlo porque es como mi bebé. Tengo 13 años de tenerlo y creo que para mí al menos fue clave como sí decir, sí quiero esto, pero quiero un balance entre las dos cosas. Y entonces, pues, es lo que hago hoy en día, ¿verdad? Tengo siempre la agencia, lo que pasa es que ya yo no estoy tan adentro de la agencia y creo que para mí al menos eso ha sido clave para tomar la decisión. Creo que si hubiera tenido que 100% renunciar a tener mi empresa, hubiera sido más difícil quizás tomar la decisión. Creo que igual lo hubiera tomado, pero quizás hubiera sido más difícil. Sí hay miedo porque también eran todos los comentarios de
tantos años, la carrera, lo que has invertido, el dinero, el Son tiempo. los comentarios de los otros. Correcto. ¿O era algo que No, también de los vos otros, pensabas? mucho. O sea, muchos comentarios de los otros, pero es que usted es buena diseñadora, pero ¿por qué? Y yo sí, soy buena, pero es que No, es que es me buenísima apasiona. diseñadora. Que Bueno, eso, ya no sé. eso es un mito, ¿verdad? Eso es un mito que Sí. cambio de carrera porque no soy bueno en Sí. lo que estaba haciendo. Y no necesariamente así es, ¿verdad? Escuchando a Vivi hay como un impulso interno a un algo más. Sí, eso es muy importante, creo, como lo que decía Eri, escucharse. Porque cuando los demás te quieren decir qué hacer, o sea, sos bueno en esto, tenés que hacer esto. Sí, pero si a mí no me conecta, si a mí no me apasiona, no lo voy a hacer igual. Entonces, sí había mucho miedo, sí había mucha incertidumbre igual de qué iba a pasar con mi negocio. Y creo que para mí fue clave entrar en Talent porque he tenido mucho acompañamiento en eso, en cómo cuidar los dos mundos hasta cierto punto. Y también mis socios en la agencia me han apoyado demasiado, ¿verdad? Entonces, para mí, creo que Dios ha acomodado todo para que sea muy clave en cómo ha sido bien la transición y que esos miedos se disiparan. Pero sí me recuerdo que hubo un punto donde yo ya ocupé que Jen y mi esposo me llevaran un poquito al límite, como, ¿quieres esto o no quieres esto? Realmente, y yo, sí. ¿Cuánto lo quieres? ¿Te vas a lanzar o no te vas a lanzar? Porque no sé si hemos clarificado que Vivi ahora sí sigue siendo diseñadora, pero es consultora en Talent Advisors. Exacto. Ajá. Y coach. Sí, también. Entonces, para mí ese momento fue clave porque sí había como eso, es que no sé, no me animo, como que, y yo soy muy arriesgada, toda la vida he sido muy arriesgada, pero en ese momento me costó como dar yo el sí final. Entonces sí fue un poco Jen, ¿verdad? Como, sí quieres esto, porque si lo querés, ahora sí vamos con todo. Y mi esposo, Vivi, vamos, o sea, usted es lo que quiere, démosle, ¿verdad? Bueno, y me parece interesante Ajá. porque tuviste de los otros un poco de resistencia, pero también te apoyaste en otras personas que te ayudaron a escucharte más, a seguir tu sueño, a decirte, sí, lo que los otros pueden decir puede ser importante, pero es más importante lo que vos querés. Yo tenía una pregunta. Leía ayer que incluso el cambio positivo genera un estrés adaptativo en el cerebro, ¿verdad? Un gran estrés adaptativo, aunque sea un cambio que yo quiero. Entonces, ya una vez tomando la decisión, ¿qué ha funcionado para que ese proceso adaptativo a algo... Es que vamos a ver, diseñadora gráfica ahí en la computadora, ¿verdad? Haciendo diseños, a consultora, visitando clientes, hablando con la gente, ¿verdad? En grupos grandes, facilitando. ¿Cómo fue ese proceso de cambio? Bueno, fue interesante porque incluso yo me recuerdo, ahora que Jen hablaba como que uno se identifica con lo que hace profesionalmente, yo me acuerdo al inicio, yo le decía a Jen, cuando me presentaba a los clientes en un taller, yo no sé qué decir que soy. Estoy en ese momento donde llevo 12 años siendo algo y ahorita soy Vivi, ¿verdad? Como que estaba un poco en esa búsqueda de identidad nueva, en cómo yo me sentía en general. Y creo que fue interesante porque ha sido un proceso y creo que sigue siéndolo. Llevo 2 años y sigue siendo un proceso en el cual ya me siento mucho más en donde quiero estar. Y yo lo hablaba con Eri hace un tiempo, ¿verdad? Que para mí esos primeros 6 meses fue como absorber y ser como autocompasiva conmigo de... Se van a caer cosas a veces de la agencia, se va a caer tal vez algo aquí, pero estás adaptándote, estás cambiando toda una vida que tenés estructurada. Entonces creo que para mí la autocompasión fue clave en ese proceso. Tratar de no llevar tantas más cosas a la vez. Hubo momentos donde tal vez pude haber tomado ciertas otras cosas y yo dije, no, ¿verdad? Me voy a enfocar en esta transición. Entonces el enfoque en una transición creo que es crucial porque cuando nos abrumamos metiendo tantas cosas a la vez, nuestro cerebro no se ubica, ¿verdad? Entonces, yo se lo decía a Eri, creo que sí, fue hace como 8 meses más o menos que hablábamos, y yo le decía, ahora lo estoy disfrutando demasiado más, ¿verdad? ¿Y qué es lo que más disfrutas? Todo. Sí, es que bueno, es realmente eso, o sea, realmente a veces nosotros nos levantamos a las 4 de la mañana para ir a implementar un team building, un taller, y yo no siento esa pereza, lo hago con demasiada felicidad porque yo digo, voy a conocer gente nueva, voy a impactar por lo menos la vida de una persona, entonces eso es lo que a mí más me encanta de esta decisión que tomé,
que yo siento que mis días cuentan, Claro. que no pasan como... Eri, yo tenía una pregunta para vos, aquí Ajá. escuchando a Vivi. ¿Qué papel juega esa motivación intrínseca, verdad? Porque no podríamos decir escuchándola que no la tenía antes, ¿verdad? Por supuesto. Sí la tenía, pero esta es como otro tipo de motivación, ¿no? ¿Verdad? ¿O qué nos encontramos Claro. ahí? Sí, es que a veces la motivación intrínseca puede venir de ese sentimiento de logro, ¿verdad? Y probablemente, como además es muy buena diseñadora, estaba teniendo eso. Pero cuando ya no sentimos esas ganas de levantarnos igual, no experimentamos esa felicidad que ahora ella dice, ahora yo me levanto y me siento feliz. Yo creo que es interesante porque lo que Vivi habla mucho es de cómo esto conecta con lo que ella quería como propósito, ¿verdad? Y aunque muchas veces podemos transformar lo que hacemos de una forma en donde podamos beneficiar o impactar nuestro propósito, para ella era importante conectar con gente, poder lograr ver tal vez más tangiblemente el beneficio que podía tener al trabajar con otras personas. Y ofrecer ese beneficio a los otros. Y ahí es a donde verdaderamente se conecta con la motivación intrínseca. Y tal vez ahí tenía un punto interesante porque creo que ahora vos decías, bueno, es autocompasión y me encantaría retomar esto porque no es tan fácil dejar un punto de comodidad en donde soy muy bueno, todo va bien, a decir, y ahora tengo que aprender. Y ahora esto no me sale tan natural porque todavía no tengo la experiencia. Entonces quería un poquito que nos compartieras cómo viviste eso, ¿verdad? Sí, bueno, sí, un punto demasiado importante en realidad porque igual lo hablaba creo que con Eri, con I, con Jen en algún momento, de que para mí, que venía siendo empresaria tantos años, obviamente mi voz no solo era escuchada, sino que yo hacía lo que pensaba, ¿verdad? En modo como automático. Para mí era muy importante llegar a un lugar donde yo sintiera lo mismo, donde yo pudiera expresar mi opinión, dar ideas, proponer y que se me escuchara. Y creo que al menos para mí eso fue clave en mi proceso de aprendizaje, como entender, ahorita voy a ser una esponja, voy a aprender un montón, voy a capacitarme, voy a leer, voy a estudiar, ¿verdad? Y demás, pero también fue clave como el papel que cada uno de ustedes fue jugando en ese primer momento, porque era como, mira, disfrútalo más, ¿verdad? Y me recuerdo mucho Eri diciéndome, disfrutarlo, eso es lo que te gusta, y para mí eso fue clave. Y ahora yo se lo digo a otra compañera que es nueva, ¿verdad? Como, disfrútelo. Realmente ese es un trabajo que hay que disfrutar mucho porque nuestra energía se proyecta en la gente. Entonces, para mí fue clave como los consejos que me fueron dando personas que tienen tantos años en esto y que pues obviamente tienen mucha más experiencia. Y fue clave entender, cada uno tiene su estilo, ¿verdad? No voy a procurar ser así, ser de esta forma, sino que cada persona vamos teniendo nuestro estilo. Y entonces yo empecé como en esa curiosidad por descubrir mi estilo. Yo decía, ¿cómo será mi estilo? Entonces como que esa curiosidad creo que me motivó a empezar a ser más intencional en cómo voy a ser yo en esta nueva etapa, ¿verdad? Y cómo quiero vivirlo, cómo quiero disfrutarlo. Y como también de la humildad de decir, en serio no sé cómo hacer esto. Que era algo que pues a mí me cuesta, ¿verdad? Porque por mi tipo de personalidad resuelvo. Entonces era como, no, ¿verdad? Ocupo que me lo revises, y yo no estaba acostumbrada a eso. Entonces sí fue como todo un cambio en mi cabeza de pasar de yo me reviso y yo apruebo todo a, ¿no? ¿Verdad? Ocupas feedback, ocupas que alguien te diga las cosas, ¿verdad? Entonces sí fue también creo que mucha humildad que tuve que poner también de mi parte como, bueno, y que sigo poniendo la verdad de mi parte en este proceso de cambio de carrera. Hay algo bien interesante para ir cerrando, aunque no lo crean, nos comimos el tiempo así con esta pasión del tema, y es recapitular, ¿verdad? Recapitular el escucharse a uno mismo, ¿verdad? Ese es un principio de autoconocimiento, de entender que algo ahí no está fluyendo para hacer algo, ¿verdad? De la compasión, de entender que hay un proceso. Dijiste algo que es maravilloso y es enfóquese en la energía, en esa transición. Aplique un poquito de humildad intelectual, que ya saben que a mí me encanta usar el término porque van a haber cosas que aprender, pero yo cerraría diciendo además que no es que dejas lo que fuiste antes,
es que eres la consultora que eres porque esa historia estuvo ahí, ¿verdad? Como decía Steve Jobs, los puntos conectan hacia atrás. Entonces, en Vivi Consultora hay un montón de fortalezas porque eres empresaria, ¿verdad? Y eso es súper bonito porque somos seres completamente integrales. No sé si algo más, así para dejar una frase de parte de ustedes. Eso diría yo, ¿verdad? No es que dejo de ser, es que voy a agregar eso a esto nuevo que quiero ser, que conecta con mi propósito. ¿Algo de parte de ustedes para ir cerrando ahorita? Sí, creo que lo único que agregaría es la importancia de buscar una red de apoyo. Una red de apoyo que te ayude a conectar con eso que quieres y no enfocarse en todas esas personas o todas esas circunstancias que te van a generar más temor. Totalmente. Sí, en mi caso yo creo que es si la persona que nos está escuchando en este momento tiene una espinita que dice, sí, yo no me estoy levantando feliz a hacer lo que hago, yo tengo esta chispa de que hay algo más, siga el instinto, ¿verdad? Busque ese algo más y diríamos en buen tico, dele sin miedo, ¿verdad? Para que pueda experimentar levantarse con pasión todos los días. Muchas gracias, Vivi. Muchas gracias, Qué Eri. lindo tenerlos por acá. Ay, demasiado lindo. Ya no quiero que se vaya, la vamos a seguir dejando. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio porque tenemos en este mismo tema un nuevo invitado. Vamos a aprender también mucho con él. Así que no se pierdan el próximo episodio. Gracias.